Ok, muy buenas noches, hermanos y amigos que están siguiendo esta transmisión en el canal del hermano David Bantabilo, Defiende tu Fe, canal oficial. Hoy vamos a ser testigos de un debate, de un buen debate, estoy seguro de ello, entre dos exponentes. Por un lado tenemos al cristiano evangélico Luis Alfinger, eh, y por el otro tenemos al testigo de Jehová Leonardo Septuaginto. Recuérdenme el tema me parece que es si Jesucristo vino espiritualmente o si ha de regresar corporalmente. Si me pueden... Su segunda Si la venida segunda será venida es... corporal o espiritual. Excelente. Si la segunda venida de Jesucristo será espiritual o corporal. Así es que esa es la tesis que se va a estar debatiendo. Repito, los expositores son Luis Alfinger por el lado evangélico versus Leonardo Septuaginto por la parte y en representación de los testigos de Jehová. Antes de proseguir para compartirles el formato, quiero darles la oportunidad a cada uno de un minuto de presentación. ¿Quién empieza el debate, por cierto? Ok, entonces Comienzo yo. Luis, tienes un minuto para presentarse. Adelante. Muy buenas noches, tengan todos mis hermanos. Bendiciones, que el Señor los bendiga. Bueno, estamos aquí, mi nombre es Luis Alfinger, para llevar a cabo un diálogo especie de debate. Me encuentro en Venezuela. Para aquellos venezolanos que tal vez están en Chile o en Colombia, que me preguntan, o en mismo Sudamérica, estoy en la ciudad de Maturín, al oriente de este país, y referente a lo que vamos a dialogar es si la segunda venida de Cristo, yo defiendo la parte corporal y el amigo Leonardo defiende la parte espiritual. Entonces, sin más que decir, mi hermano, le paso la batuta al hermano Mar. Ok, muchísimas gracias, Luis. Toca ahora al exponente Leonardo Septuaginto con su minuto de presentación. Por favor, encienda su micrófono y preséntese. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles, poder estar aquí con Luis, con Omar también. Queremos entregar un buen mensaje, queremos discutir este tema de la mejor forma posible. Los amigos que están en YouTube se puedan beneficiar, puedan sacar las ideas. En el chat también con respeto, ¿cierto? Así que queremos un buen ambiente y compartir dos posturas distintas, ¿no? Así que desde ya agradecer esta oportunidad. Ok, muchísimas gracias, Leonardo. Y antes de iniciar, antes de entrar en materia, permítanme compartirles el formato del debate. El debate se va a realizar de la siguiente manera. Va a iniciar siempre el expositor evangélico Luis Alfinger, el cual contará con 10 minutos de exposición. Luego que tenga y consuma sus 10 minutos como máximo de exposición, le tocará a Leonardo Septuaginto con sus 10 minutos también de exposición. Él siempre estará cerrando. Luego de estos 10 primeros minutos de exposición de parte y parte, vamos a tener a continuación 10 minutos por cada uno de refutación. ¿Qué es lo que van a refutar? Van a refutar la tesis propuesta por el oponente en los primeros 10 minutos de exposición. Igualmente va a iniciar Luis Alfinger refutando a los argumentos de Leonardo, y a continuación va a cerrar estos 10 minutos de refutación el señor Leonardo Septuaginto, que también va a tener la oportunidad de refutar. Luego, como la parte conclusiva del debate, vamos a tener 10 minutos por cada uno. Estos 10 minutos van a desarrollarse de la siguiente manera. Es lo que se conoce como un interrogatorio libre. Luis Alfinger va a tener 10 minutos para poder hacerle el mayor número
la mayor cantidad posible de preguntas relacionadas, por supuesto, con el tema, directa o indirectamente, al señor Leonardo Septuaginto, el cual estará obligado a responderla con la mayor concisión posible. Luego de consumido estos 10 minutos como máximo de interrogatorio libre por parte de el expositor evangélico Luis Alfinger, cerrará esta ronda el señor Leonardo Septuaginto con también sus 10 minutos de interrogatorio libre, y lo mismo va a aplicar en su caso. Él tendrá 10 minutos para hacer el mayor número posible de preguntas relacionadas con el tema, directa o indirectamente. Luis Alfinger, por su parte, estará obligado a responderlas con la mayor brevedad posible para darle la oportunidad a Leonardo a hacer la mayor cantidad posible de preguntas. Y concluidos estos 10 minutos de interrogatorio libre, entonces restará solamente la despedida, en la cual no se tocará de ninguna manera lo abordado en el transcurso del debate, y solamente será para enviar saludos si se quiere y despedirse. Para ello van a contar con un máximo de 2 minutos. Creo que todo está claro, ¿verdad? Si no hay alguna duda, les voy a estar avisando un minuto antes de que se cumplan el tiempo reglamentado. Estaría avisando un minuto antes para que ya lo sepan. Así que permítanme, tengo las 7:12 en mi país, a las 7:13 yo estaré dándole la palabra a Luis Alfinger para que arranque con sus primeros 10 minutos de exposición. Para ello voy a pedirle que cuando yo se lo indique, encienda su micrófono, empiece inmediatamente a hablar, y por su parte Leonardo va a tener lo mismo que un servidor, el micrófono desactivado. Ok, permítanme unos segundos para que arranquemos. Tengo las 7:12, estamos ya a punto de llegar a las 7:13. Lo estoy haciendo con mi celular. Ok, ¿está listo Luis Alfinger? Vaya encendiendo su micrófono para que lo tenga listo. A partir de ahora, arranque. Ok, bueno, comienzo dando mi bosquejo. Voy a hablar de una manera lenta y leer unos versículos también para interpretarlo. De acuerdo al tema que llevamos, mi posición, como ya había dicho, es que Cristo en su segunda venida viene de manera corporal. Voy a darle una pequeña introducción, hablar la posición que ellos tienen de manera rápida y decir los conceptos básicos, conceptos en griego del mismo tema. Con terminar con voy a utilizar nada más 7 versículos o 5 versículos claves. Veamos bien, miren, primero y principal, el tema es hiper importante, el tema es súper importante porque estamos hablando de la venida, o sea, estamos hablando de esta venida que estamos esperando los cristianos. A nivel general, todos los cristianos esperamos esta venida, que es la segunda. O sea, lógicamente Cristo ya vino y estamos esperando esta segunda venida. El tema es hiper importante para poder clasificarlo. Sé que es escatología, sé que muchos tienen su forma de verlo de una manera diferente, pero al final todos los cristianos pensamos igual, que Cristo viene por segunda vez. Entonces, ya he entendido esto, véase bien, la pregunta que me hicieron muchas veces antes del debate, que es de manera redonda, qué es lo que creen ellos. La Watt Tower, bajo lo que es su tesis, en una atalaya del 1 de enero del año de 1970, esto usted lo puede encontrar en la página de ellos. Simplemente en la página de ellos aparece en su renglón. Dice que en 1914, según Mateo 24:30, se dio el regreso de Cristo y él reina sentado en su trono. Déjenme decirle que se me había olvidado que tenemos 2 debates. Y en su segundo sería históricamente la fecha de 1914. Eso sería nuestro segundo debate. Entonces ellos dicen y garantizan que la gran tribulación se da en la Primera Guerra Mundial a partir del año 1914, en donde reina Cristo sentado en su trono. Esto me lo preguntaron varias veces. En 1918 dicen que resucitaron los que duermen, los que están durmiendo. Y
por último, en esa fecha, escogen al esclavo ay, se me pasó por alto la palabra. Disculpen entonces. Entonces, en lo que son los conceptos exactamente, aparece la palabra venir 318 veces. Venir tiene como nombre, que es un sustantivo, y sus adjetivos. En lo que es referente, véase bien, por si acaso alguien me pregunte de dónde tú sacaste todo esto, o lo que voy a decir, esto sale de la concordancia Strong y del diccionario Bay, que lo tengo allá atrás, que es uno de los más usados también, y de la teología sistemática de Charles Hawker, que también la tengo aquí en mi biblioteca en la parte de atrás. Entonces, el concepto que aparece en el Nuevo Testamento es muy dado, ya voy a dar un ejemplo también, en lo que es el avenimiento del Señor Jesucristo, que es lo que nos compete. El concepto es parusia. La palabra parusia en griego está en la Strong en el 3952, para aquellos que les interese, enseña de esta manera. Y también el diccionario Bay enseña que es la presencia. Para es con y ausia es de ser. Este ser viene del pronombre emi, en griego, que es ser. Entonces, esta presencia, este avenimiento, según esta palabra, da a entender que aparece corporalmente el Señor Jesucristo. Véase bien, aparece, ejemplo, de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12, donde Pablo dice que vendría a ellos de manera corporal. Aparece sobre Cristo hablando en su retorno y hablando en el arrebatamiento de la iglesia en la carta a los Tesalonicenses capítulo 4, donde habla el arrebatamiento de la iglesia y habla, además de hablar de la resurrección, habla de su advenimiento. Ahí aparece la palabra parusia, la he buscado, tengo ahí un interlineal también en griego, y aparece la palabra en griego. Aparece en Mateo 24, versículo 3, aparece en Mateo 24, versículo 37, aparece en Primera de Tesalonicenses 3:13, aparece, en fin, Primera de Juan 2:28. Bueno, la palabra también que se use, porque recuerden que aparece muchas veces, pero de acuerdo a lo que es la venida del Señor, que es el avenimiento, que es lo que nos compete en esta noche, aparece la palabra presencia. Presencia en griego es prosopón. Prosopón es rostro, es la apariencia. Prosopón tiene que ver con un sustantivo. Y recuerden que cuando habla de apariencia y de rostro, es la presencia de él que se está hablando, o sea, del sujeto, lógicamente. Vean bien, vamos a lo que es parusia en el sentido bíblico, que es lo que nos compete. En el libro Los Hechos, capítulo 1, dice de esta manera, verso 11, a los cuales también les dijeron, varones Galileos, yo estoy leyendo la Reina Valera, 1977, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido así tomado de vosotros al cielo, vendrá así tal como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles o aquellos que estaban en ese momento se les está explicando por qué Jesús se había ido al Padre. En ese momento se les está explicando cómo iba a ser esta venida, esta segunda venida de aquel que ellos estaban mirando al cielo, que se había ido. Entonces ellos les dicen, con la palabra que ya usé en griego, vendrá, así como se fue. Vosotros miráis al cielo, así va a regresar. El que se fue de manera corporal había resucitado, cuerpo glorificado. Al ser cuerpo glorificado, él se le vio y hasta Tomás, que era el incrédulo de ellos, se le presentó de cuerpo glorificado en resurrección. Vamos al Apocalipsis. ¿Dónde se cumple esto? En lo que es el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Yo sé que son versículos, pero hay que leer los versículos que ustedes conocen, muchos hermanos. Y que, bueno, tenemos que leerlos.
Dice, verso 7, he aquí, viene en las nubes, como se dijo en Hechos capítulo 1. Y dice, todo ojo lo verá. De decir que es en el sentido espiritual, entonces ese todo ojo lo verá quedaría solamente en el sentir espiritual, pero aquí está hablando de una manera literal. Ese todo ojo lo verá, dice así, y lo que lo traspasaron, que son los judíos, y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, que así sea. Significa amén. Entonces, he aquí que vienen las nubes, Hechos capítulo 1, ya en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, nos está nombrando de manera literal que ese que se fue en Hechos capítulo 1, de la pregunta que ellos hacen y que se les informa, aquel que se fue así mismo vendrá. Otro punto, en lo que es Tesalonicenses capítulo 1, aunque hay bastantes versículos, en Tesalonicenses capítulo 1, vamos al versículo 2 de Tesalonicenses. Dice, versos 7 y 8. Y vosotros que sois atribulados, dados de reposo con nosotros, cuando sea revelado el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Esto me sigue recordando a Hechos, Apocalipsis. Un minuto. Gracias, mi hermano. Con llama de fuego para dar retribución, hablando de juicio, y culmino la idea, para aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya esto es hablando en el sentido de juicio. Entonces, allí tenemos, aunque leí pocos versículos, allí tenemos la venida de lo que significa en griego parusia, corporal, que es exactamente su presencia, el prosopón, que todo ojo lo verá. Hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Ok, muchísimas gracias, Luis Alfinger, por tus casi 10 minutos, primeros 10 minutos de exposición. Tenga listo encendido el micrófono, Leonardo, ya cuando den las 7:23, usted empieza, yo le aviso. Ya, adelante. Gracias. Un segundito. Bien. No voy a tocar algunas cosas que dijo Luis. Primero quiero hablar un poco de lo que pensamos nosotros. Nosotros creemos en lo que es la presencia de Cristo y lo que es la venida, que lo vamos a estar viendo con más detalle. La venida es lo que es respecto al Armagedón en el fin de los tiempos. Así que para nosotros Jesucristo obviamente no ha venido, pero eso lo vamos a analizar con más detalle en la refutación. Yo les quería mencionar que, como dice, por ejemplo, el Salmos 34:7, ahí dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que son suyos y los libra, dice. Entonces, nosotros cuando leemos ese tipo de salmos podemos ver de que hay una presencia angelical de estas criaturas que los cuidan, porque como dice Hebreos capítulo 1, estos son ministros enviados por Dios, ¿cierto? Como dice, para los herederos de la salvación, como dice Hebreos 1:14. En Hebreos 1:7 también dice que son espíritus, ¿cierto? Entonces, aquí podemos tomar la idea de que estas criaturas, aunque no las vemos, están presentes. Y eso es justamente lo que creemos. Cuando Jesucristo venga, como es un espíritu, no lo vamos a poder ver. Ese es un punto importante. Yo quiero recalcar este asunto con algunos textos. Por ejemplo, sabemos que en la doctrina evangélica se nos dice que Jesucristo es Dios. Entonces aquí surgen algunos problemas porque en la Biblia nos dice de que a Dios, por ejemplo, nadie lo ha visto jamás, como dice Juan 1:18.
Bueno, no es solamente Juan 1:18, tenemos también Éxodo 33:20. Jehová Dios le dice a Moisés que nadie lo puede ver, dice así Éxodo 33:20. Así que le muestra su gloria, hace pasar su gloria. Usted puede repasar el relato y eso es todo lo que ve sus espaldas, dice ahí el relato. Y recalcando la idea, si usted va a Deuteronomio, capítulo 4, versículos 12 y 15, ya Moisés estaba avanzado en edad. Ya estaba avanzado en edad y le repite la ley a la siguiente generación. Eso es lo que significa Deuteronomio, repetición de la ley. Y ahí, en el versículo 12, por ejemplo, podemos leer: entonces Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Es la Reina Valera del 95. Ahí dice que ninguna figura visteis, dice ahí. El versículo 15, de la misma manera, dice algo similar. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Entonces, podemos ver de que a Dios nadie lo ha visto. Se manifestó con fuego, se manifestó con columnas de humo, y fue evidente para todo el pueblo. Incluso hubo una visión especial que unos 70 hombres, me parece que en el capítulo, no lo tengo anotado aquí, capítulo 24 de Éxodo, ahí estas personas tienen esa visión sobrenatural. Pero fue también una manifestación, o sea, una aparición que Dios le dejó ver a este hombre. Pero como dicen estos textos, ningún hombre ha visto a Dios, nadie vio su figura. Como dice también Juan 5:37, también al Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. O sea, al Padre, a Dios, nadie lo ha visto, pero también podemos ver 1 Timoteo 6:17, Jesucristo es invisible, ahí en el contexto se está hablando de invisible. Entonces hay varios textos que se habla sobre Dios, sobre el Padre, que son invisibles. Los ángeles, estos seres espirituales, también son invisibles, no podemos verlos, pero sin embargo nos pueden ministrar. Pero tenemos el caso de la zarza, tenemos muchos casos, el caso de Abraham cuando se le aparecieron los ángeles. Estos ángeles tenían la autoridad que le había dado Dios para que ellos pudieran manifestarse, pudieron comer, pudieron cenar. Así que vemos que ellos tenían ese poder. Yo también quería destacar un punto importante. Vamos si veo mi apunte, con respecto a lo que significa las nubes, porque aquí el estimado Luis ha leído un texto que es muy importante, que es Apocalipsis 1:7, ¿cierto? Me parece que. Entonces ahí dice, todo ojo lo verá, ¿cierto? Que dice, mire, viene por las nubes y todo ojo lo verá. Cuando nosotros vemos el tema de la nube, podemos recordar en el tiempo cuando los israelitas estaban en el desierto, cuando ellos incluso iban saliendo de Egipto, habían una columna de nube. Bueno, también hubo una manifestación de una columna de fuego, pero nadie podía verlo. Respecto a la nube, recordemos que cuando los israelitas estuvieron en el desierto, ellos tenían que acampar donde esta nube milagrosa se situaba. Si la nube se movía, había que seguir esta nube porque era según la dirección de Dios. Esta nube representaba la presencia de Dios. Representaba la presencia de Dios. Entonces, a Jehová nadie lo puede ver, pero se manifestaba de esta forma de la nube. Recordemos también cuando se inauguró el templo, cuando Salomón lo inauguró, dice que hubo una nube que representaba la gloria de Dios. Entonces yo lo que les quiero hablar con respecto a esto de la nube,
comunica siempre invisibilidad, la nube. En el monte de Sinaí, cuando el monte humeó, dice que apareció también nube. Siempre la nube está relacionada con la invisibilidad, es como una especie de neblina. Y respecto a este asunto de la vuelta de Jesucristo, que no se puede ver, es porque sencillamente, cuando sea su venida, ¿cierto? Al final de los tiempos, como todos lo esperamos, no vamos a poder verlo porque, como dice 1 Corintios 15, 42, 48, ahí habla de dos tipos de cuerpos. Dice que hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo celestial. Y los espíritus no podemos verlos. Lo que sí vamos a ver para la venida, y todo ojo lo va a ver la manifestación de su gran poder. Aquí el varón leyó Primera de Tesalonicenses 1:8, parece, 1:9 por ahí, y eso va a haber, dice que va a haber un fuego que va a devorar a las personas que no hagan la voluntad de Dios. Así que van a haber manifestaciones, todo ojo lo va a ver, toda persona se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. También tenemos textos como Primera de Pedro 3, 18 y 19, que muy usado por nosotros. Dice, asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Podemos ver de que Jesucristo estuvo en la carne, pero fue resucitado en el espíritu, como dice 1 Pedro 3:18. Si fue resucitado en el espíritu, él sigue siendo un espíritu. De hecho, cuando se le hizo una aparición al apóstol Pablo, dice que vio una luz que lo cegó. Entonces vio algo de la gloria del Hijo de Dios y quedó ciego. ¿Por qué? Porque a Jesucristo no se le puede ver, es un espíritu en este minuto. Pero cuando se manifieste, porque después de su muerte siempre se habla de manifestarse. Cuando se manifieste, ahí vamos a poder ver que hay alguien detrás de eso, que es justamente el Hijo de Dios. Tiempo. Ok, sí. Hemos concluido esta primera parte de 10 minutos de exposición por parte de Luis Alfinger, por un lado, y posteriormente Leonardo Septuaginto, que cierra y que cerrará siempre cada ronda. Ok, toca ahora otros 10 minutos, pero para refutación. Es decir, Luis Alfinger ahorita se dispone a refutar lo argumentado por su oponente en sus 10 minutos iniciales, y luego Leonardo Septuaginto hará lo suyo refutando lo expuesto por Luis Alfinger en sus primeros 10 minutos. Tengo 7:33, a las 7:34 comienza Luis Alfinger. Tenga su micrófono encendido. Le aviso cuando... ok, puede empezar, por favor. Adelante. Amén, amén. Bueno, te recuerdo que estás argumentando, no refutándome. Eso es lo primero. Menos mal que para la próxima comienzas tú. Bueno, mira, voy primero porque esto es refutación. Voy primero con lo último. En 1 Corintios y en 1 de Pedro. Esa respuesta, y la tengo que explicar, está en Romanos capítulo 8, versículo 11. Porque se estaría colocando a Jesucristo con una especie de docetismo y algo de agnosticismo. Para aquellos que estudian historia, saben de lo que estoy hablando. Entonces dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habitó en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que habita en vosotros. Ahí está la respuesta de 1 de Corintios y de 1 de Pedro. O sea, ¿qué quiere decir este paralelo o esta conclusión referente a estos dos versículos? El Espíritu Santo es el que vivifica, ¿verdad? Al decir que el Espíritu Santo es el que vivifica, es lo que está diciendo Pedro. Referente a los cuerpos espirituales, ahí en ese punto me está hablando de los ángeles. Y si me está hablando de nosotros, está hablando en el sentido
del cuerpo glorificado de resurrección. ¿Por qué? El versículo dice, aquel que levantó de los muertos, te recuerdo que muerte es separación, thanatos en griego. Al haber separación, estamos hablando de separación, sea espiritual y sea del cuerpo. Entonces, al haber separación y que estamos hablando de que el espíritu es el que levantó al cuerpo, es que estamos hablando de un cuerpo. O sea, estamos hablando de un cuerpo. Si él cita diciendo, bueno, se salió un poquito del tema. Bueno, aunque sí, es válido, no importa, porque yo no voy a entrar en ese tema. Simplemente te respondo en Juan 1:14 al tema del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque tenemos a un Logos encarnado, Juan 1:1, que yo me conozco ese versículo en griego, pero voy al versículo 14. Tenemos a un Logos encarnado, el cual dice así, y el verbo se hizo carne. El Logos, el verbo. El Logos se hizo carne. Entonces, si el versículo dice así, y habitó entre vosotros, o sea, ¿entre quiénes? Entre los discípulos, habitó entre ellos. Ajá, y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, o está bien, la chequina, o sea, la chequina, lo dije mal, la chequina en hebreo, que era la nube. Entonces tenemos a un Jesucristo resucitado, con un cuerpo glorificado, porque él era un hombre que se cansó, que caminó, que está así respirando lento como yo. Sí, era un hombre de carne y hueso que resucitó en espíritu. Bueno, eso me suena a gnosticismo. Juan habla referente a eso. El gnosticismo creía en un dualismo y el docetismo creía en un espíritu diciendo que Jesucristo era espíritu. Pero ¿qué pasa? Que en Juan también, además de Juan capítulo 1, en Juan tenemos que él le dice en el capítulo 20, déjame buscarlo, 20:17, además de lo de Tomás, que ya yo lo había dicho, él le dice en el 20:17 a esta mujer, a María Magdalena, suéltame, no me toques, después de haber resucitado. Y está en signo de exclamación. Yo tengo ahí también la de ustedes, también está en signo de exclamación. Entonces dice, aunque lo podemos utilizar, cualquier versión, va a decir lo mismo. Jesús le dijo, suéltame, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Estaba hablando de que, en un sentido, de que ella lo quería tocar o lo estaba agarrando, porque él le dice, suéltame, no me toques, le dijo. Otra versión diría así, no me toques, pero esta dice, suéltame. Más a mis hermanos, dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre que está en el cielo. Lo de la nube en el antiguo pacto era, como dice el libro de Éxodo, la nube era la chequina, ¿verdad? La presencia de Yahweh. Era la presencia de Yahweh. Pero ya leído Juan 1, nos damos a entender que él vino en carne. Y al venir en carne, yo no estoy hablando de debate de deidad y nada de esto, sino que estoy hablando que Jesucristo vino en un cuerpo glorificado después de la resurrección. Y ese 1:11 de Hechos, donde sale la palabra nube, ese versículo, ellos estaban viendo, era cómo él se iba en una nube. Por eso es que ellos le hacen una pregunta referente a Israel, que no compete en este debate, y que ellos están hablando es de esa nube en el cual se fue. Todo ojo lo verá en Apocalipsis 1:7. Vamos a decir, no se me pasa algo. La nube se lo llevó. Y a veces queda la pregunta, ¿cómo sería esa nube? Bueno, ahí dice que se fue en la nube. Y así como se fue, todo ojo lo verá. También vendrá de la misma manera. También vendrá de la misma forma. Entonces, en lo que ahí faltó algo. ¿Por qué? Porque sí entra el tema. Porque para nosotros, Él viene y seremos resucitados con Él en las nubes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Seremos resucitados. En Juan, capítulo 5, dice que se oirá. En Tesalonicenses, capítulo 4, dice con voz de trompeta, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice, perdón. Lo mismo de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, si no me equivoco. Y lo mismo de Apocalipsis 11. Entonces, en lo que es la venida de Cristo, estamos hablando de la resurrección de los muertos. Ahí hay un pequeño desvarío, porque yo creo que Él viene y la resurrección de los muertos se da, como enseña primero de Tesalonicenses, capítulo 4. De esa manera, tenemos entonces que Él resucita en un cuerpo. Él comió pescado en Juan, cuando aquí mismo,
si no me equivoco. El Señor se parece a sus discípulos, capítulo 21, cuando Él le dice, apacienta mis ovejas, Él había comido pescado. Él les dice, lanza, bueno, al menos que sea, no sé, un espíritu comiendo pescado espiritual, no lo sé, de verdad. O sea, no lo sé, no lo estoy diciendo de burla, sino que, o sea, Él dice, venid, les dijo Jesús, venid, comed. Les dijo a los discípulos, les dijo, quiere decir que Jesús ya tenía preparado unos pescados y estaba comiendo. Entonces, referente al cuerpo con que se fue, no era un cuerpo espiritual de espíritu, era un cuerpo glorificado, vuelvo y lo repito. Lo que enseña 1 de Corintios capítulo 15 es referente a la resurrección, la secuencia de la resurrección, cómo iba a ser. Y lo que enseña 1 de Tesalonicenses capítulo 4 es referente a su parusia, venida corporal, a resucitar. O sea, a resucitar él no, a resucitar los que duermen con él, y ahí habla de la secuencia, que me saldría del tema si la leo. Referente a nuestro tema, que es el que nos importa, ¿a dónde me quedé? Ok, los textos del Antiguo Testamento están bien, es la presencia de Yahweh, ahí nadie lo ha visto, 1.18, pero 1.14 está hablando es del Hijo. En ese punto, hablando del Hijo, no me está hablando del Padre. O sea, yo no creo que el Hijo sea el Padre, yo no soy unicitario. Entonces, si el Hijo no es el Padre, es imposible ligarlo, eso es imposible. En el Antiguo Pacto se presenta Yahweh, o sea, se le presentó de manera muy bien, en presencia, en lo que es el texto hebreo, pero en el texto griego, lo tenemos que ir al griego, por las copias que están en griego. Él está hablando es del Hijo. Y en la segunda venida estamos hablando es del Hijo, no del Padre, porque nosotros estamos esperando es al Hijo. O sea, en su segunda venida, si me está hablando de presencia del Padre, eso es antiguo pacto, pero en el nuevo pacto hablamos de la presencia del Hijo. Y si hablamos de la presencia del Hijo, yo sé que en los versículos, Él traerá juicio. Sí, Señor, como enseña en Apocalipsis también, capítulo 20. Y Mateo 25, referente a las parábolas, que hay algo muy importante en Mateo 24:31, que me habla, y Mateo 25 me habla que se sentará en el trono. Si me habla que se sentará en el trono es para juzgar. En Mateo 24:31 habla que Él vendrá con sus ángeles. Y si Él viene con sus ángeles, aunque los ángeles tienen su cuerpo, lo enseña 1 Corintios capítulo 15. Ahí sí, cuerpos espirituales, como tú dices. Gracias, mi hermano. Voy entonces culminando. Entonces, mostrado esto, de que en Juan me está hablando de que después de la resurrección, Él le dice a María, se le demuestra en el camino de Maús, se me había olvidado, creo que ese es Lucas 22, 24, algo así, donde se le demuestra, 24, donde se demuestra que Él viene caminando con ellos, no era un espíritu, ellos lo vienen a entender es después, los del camino de Maús. Entonces, Él resucita en cuerpo, tanto así que Él se le presenta a ellos porque Tomás dudaba, Tomás el incrédulo. Cuando Él se le presenta, Él le dijo, tócame, también se lo dijo, tócame, veme y tócame. Entonces Tomás no estaba viendo un espíritu. Entonces, culminado de esa manera, te lo dejo así, mi hermanito, para que Él venga. Ok, muchísimas gracias, Luis Alfinger. Ha consumido su tiempo de refutación. Tengo las 7:44, a las 7:45 empezará Leonardo Septuaginto con sus 10 minutos de refutación a lo planteado inicialmente en los primeros 10 minutos por el señor Luis Alfinger. Denme unos segundos, a las 7:45 arrancamos. Enviamos saludos a todos los que están conectados. No puedo ver los mensajes, pero quien quiera que sea, pues que Dios los bendiga a todos. Ok, en unos segundos iniciamos. Adelante. Bien. Quería partir primero con un asunto aquí que hay un error. Yo una vez debatí con un varón que se llama Juan García, algo así,
y cometió el mismo error. O sea, los testigos de Jehová creemos en la parucía de Jesús y en su presencia. Nosotros distinguimos esas dos partes. O sea, para nosotros la parucía no es lo mismo que erjomai. Erjomai tiene que ver con el verbo que significa la venida, ¿no? Cuando se habla de venir, que viene el hijo, que llega el hijo, que llega el amo, que llegó el esposo, se usa la palabra erjomai. Y en todos los contextos, erjomai es con algo que recalca la aparición, la llegada súbita de la persona que viene. Y en este caso, en estos contextos, es Jesucristo. Pero el varón Louis Alfinger hablaba algo de 1914, que nosotros creemos que ya vino. No, eso no es así. Yo como dato le doy, pueden ver Malaquías capítulo 3, versículo 2, busquen en la biblioteca en línea, y ahí se habla acerca de la venida, bueno, es algo profético, que no apunta con el tema, pero tiene que ver con Juan el Bautista y el que le abrió el camino, a Jesucristo. Y creemos que eso también es profetizado acerca del futuro y que tiene relación con la presencia de Jesús. Para nosotros la parucía, del griego 3918, para que lo pueda buscar en su Strong, está relacionada con los últimos días, no está relacionada con la venida, con el fin de los tiempos. Así que partiendo de esa base, porque no podemos mezclar el asunto de 1914, en realidad no corresponde con la teología de los testigos de Jehová. Para nosotros la parucía es el fin de los tiempos, donde está la presencia invisible de Jesús, y su venida va a ser súbita, como ya decíamos va a venir con fuego llameante, como dice Tesalonicenses, y va a traer castigo sobre los malos, ¿cierto? Sobre los que no hacen la voluntad de Dios. Así que ese punto quería dejarlo claro. Y hay un texto interesante que nos menciona Luis, que es Romanos 8:11. Voy a tener que buscarlo aquí. Romanos 8:11 viene con un contexto muy, muy interesante. Lo vamos a leer de nuevo. Dice, disculpen la demora, dice: y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Entonces, bueno, aquí está hablando acerca, como dice aquí, habla de la resurrección del cuerpo. Esto también lo toca, aunque quizá alguien diga, bueno, ¿qué tiene que ver? En realidad sí involucra un poco esto, porque hablamos de la venida de Jesús de manera corporal o de manera espiritual. Entonces, cuando los amigos leen aquí Romanos 8:11, aquí habla del Espíritu de Dios que, bueno, dice que levantó a Jesús, dice que lo hizo vivir, dice, lo levantó entre los muertos, dice que ese también vivificará también vuestros cuerpos mortales. Aquí se está hablando de como una especie de resurrección del cuerpo, y esto es lo que se utiliza en la teología evangélica y bueno, y de otras iglesias, para decir de que va a haber una resurrección corporal. Pero el contexto no nos está hablando de la resurrección corporal, sino que nos está hablando que cuando nosotros tenemos tendencia al pecado, como dice Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23, la lucha que tenía Pablo, dice que tenía una lucha contra su carne, que tenía una ley, ¿cierto? Entonces, más abajo, en el capítulo 8, recuerden que antes no había capítulo,
él habla de que el espíritu está en oposición contra la carne. Viene hablando de ese asunto. El espíritu está en oposición contra la carne. La carne, tener la mente puesta en la carne, lleva a la muerte, dice. Entonces, el Espíritu de Dios que resucitó al Hijo nos puede ayudar a nosotros a ser un hombre nuevo, como dice Efesios, y nos va a hacer vivificar en ese sentido, y no vamos a caer en el dominio del pecado. Eso es lo que viene hablando el contexto. No está hablando de una resurrección corporal, por lo tanto no nos sirve para decir que Jesucristo ha resucitado de manera corporal. Cuando nosotros vamos a Génesis 22, respondiendo un poquito aquí, porque aquí el varón leyó o parafraseó Lucas 24, cuando el Señor va en el camino de Maús. Él se aparece, Pedro le da pescado, como nos decía, eso está bien. Entonces él dice, ¿cómo es posible, cierto, que Jesús no esté en un cuerpo físico? Si comió pescado, ¿cierto? Todo eso. Pero recordemos que para Jesucristo no hay impedimento tomar un cuerpo de carne para ser visto. De otra forma, ¿cómo iba a ser visto, no? Recordemos en Génesis capítulo 22, se presentan 3 varones ante Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que corrió en su tienda de allá para acá, buscó alimentos, ¿cierto? Unas tortas, y no sé qué otros alimentos más, y los puso delante de ellos. Y ellos comieron también, ¿o no comieron? Claro que sí, comieron, y ahí Abraham mostró su hospitalidad. Y estos ángeles, ellos pudieron comer, ¿por qué? Porque ellos tienen la facultad para eso, y obviamente Jesucristo también perfectamente puede hacerlo. Los espíritus pueden hacer eso. Y recordemos también el caso de Tomás, que él mencionó también. Tomás quería tocarlo, palparlo, verle las heridas, pero un espíritu, así como Jesucristo, obviamente también puede mostrar las señales, por ejemplo, para que creyera Tomás, ¿cierto? Los clavos. Porque si no, ¿te imaginas el jardinero? Cuando confundieron al jardinero, María Magdalena, ¿cierto? Pensaban que no era Jesús, y era Jesús. Y él estaba ahí, a lo mejor estaba con herramientas de jardinería, pero ¿y de dónde tenía las heridas en las manos? ¿No? Tremendos clavos, tendrían que haberse visto aquí, ¿cierto? Pero no las tenía. Sin embargo, en la segunda ocasión que se le presentó a Tomás, pudo aparecerla. Recordemos el caso cuando Jehová Dios le dice a Moisés que ocultara su mano en su vestidura. La oculta, la saca, lepra. Dice, ocúltala de nuevo, y después la saca, sana. Entonces un espíritu puede hacer esas señales, puede mostrar esa herida. De otra forma, Jesucristo tendría un cuerpo corruptible, un cuerpo que es destructible, y estaría todavía, ¿cierto?, con la herida, o ya se habrá sanado, no sé cómo pensarán los varones. Y respecto a 1 Pedro 3, 18 y 19, bueno, Pedro, él no era docetista, no era... Un minuto. No era gnóstico, nada de eso. Él nos decía que Jesucristo murió en la carne y resucitó en el espíritu. Igual como dice 2 Corintios capítulo 5, nosotros, o sea, mejor dicho, los que conocieron a Jesús, lo conocieron en la carne, pero dice que ya no lo conocen así. ¿Y por qué? Porque fue resucitado en espíritu. Y se puede manifestar como carne, igualmente como lo hicieron los ángeles. Todavía le resta unos segundos, Leonardo. Gracias, Omar. He terminado. Perfecto. De esta manera hemos concluido las 2 primeras rondas, tal como lo habíamos anunciado. Los 10 primeros minutos por cada uno eran para exponer la tesis que cada uno tiene que defender. Y luego, en los siguientes 10 minutos, cada uno se encargó de refutar
que es lo que han hecho ahorita mismo, refutando la tesis propuesta en los 10 minutos iniciales. Tiene una parte interesante que tiene que ver con un interrogatorio libre. Para ello van a contar cada uno con 10 minutos. La dinámica es la siguiente. Los dos van a tener su cámara encendida y el micrófono activado. En este caso, en los primeros 10 minutos de interrogatorio libre, empieza, como siempre lo ha venido haciendo, Luis Alfinger. Luis Alfinger solo va a preguntar. Va a ser el mayor número posible de preguntas a Leonardo Septuaginto relacionadas, por supuesto, las preguntas con el tema que se está debatiendo. Por su parte, Leonardo está obligado a responder, no va a preguntar, no va a contrapreguntar, solamente va a responder. Una vez concluido esto, bueno, vendrán los 10 minutos de Leonardo, que hará lo suyo, va a interrogar por 10 minutos a el señor Luis Alfinger. Creo que está claro. Tengan encendidos los dos sus micrófonos y va a empezar, Luis, yo le aviso a las 7:57. Tengo las 7:56, faltan unos segundos para que arranque el señor. Adelante, Luis Alfinger. Ok, dime por favor concepto de cuerpo y espíritu. Que le dé un concepto de cuerpo y espíritu. Sí. Espíritu es una forma de vida que no es visible para el ser humano, así como lo es Dios. En Juan 4:24 habla, dice que Dios es un espíritu, tiene su cuerpo, pero no entendemos cómo es invisible para el ser humano, igual como los ángeles. Y cuerpo, porque espíritu, cuerpo tiene que ver, ¿cierto?, con las partes puede ser de algo o de alguien que conforma, ¿cierto?, a la persona. Y cuando hablamos del asunto de fe, a veces se habla de incorpóreo. Nosotros no creemos al cuerpo, y no existe incorpóreo, o sea, no tiene cuerpo, eso no creemos nosotros. Creemos que los espíritus tienen su cuerpo, Jesucristo tiene su cuerpo, y Dios también tiene su cuerpo. Por favor, tratemos de responder con la mayor concisión posible. Siga con su interrogatorio. Siga con bueno, sigo. ¿Cuáles son los textos que afirman una venida espiritual? Los textos que afirman, o sea, se habla solamente de la venida de Jesucristo, pero es su naturaleza la que muestra que va a ser espiritual. Ok, ¿qué tipo de cuerpo usó Cristo en su resurrección? Luego de la resurrección. Usó un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo como el de nosotros. Entonces, ¿en qué momento se presenta esta venida espiritual? O sea, hablando de la venida, esta va a ser al final de los tiempos, estamos hablando de la venida. No lo va a mover. Sí, exactamente. Hablo después de la resurrección, si él se presenta con un cierto cuerpo espiritual, pues. No se puede presentar con un cuerpo espiritual porque no lo podemos ver. Tiene que ser un cuerpo de carne y hueso. Magnífico. Entonces, ¿cómo me explicas los versículos de Juan cuando le dice a María Magdalena, no me toques y suéltame, si él tenía un cuerpo espiritual? O no sé cómo lo explicarías tú. Bueno, ahí en Juan 20:17, ¿cierto? Por ahí 20, dice que se agarra, como dices tú. Pero ahí él toma algún cuerpo, así como lo hicieron los ángeles, así de fácil. Por ejemplo, está el caso de Manoah, capítulo 13, me parece, de Jueces. Toma un cuerpo lo más fácil posible, y Jesucristo igual, toma un cuerpo como quiera. ¿Qué significa vivificado en el espíritu? Vivificado en espíritu, según lo que veíamos en el contexto de Romanos,
hacía referencia a la conducta, o sea, una persona que no está con la carne. Bueno, en ese contexto, porque hay que ver también el contexto que aparece por ahí en 1 Corintios 15, otra cosa. Ok. ¿El juicio será espiritual o será de forma corporal, Cristo? Cuando venga Cristo empieza el juicio, ¿cierto? Pero no puede ser corporal, no, porque Él al resucitar ya no lo vamos a poder ver. Bueno, hay varias cosas. Ok. O sea, hay muchas preguntas. Bueno, en el punto de Cristo resucita en un cuerpo glorificado. ¿Qué es cuerpo glorificado? Es que justamente sube al cielo y es glorificado y ya nadie más puede verlo. Ese es el asunto, Luis. Y el cuerpo glorificado, una especie de vida que no podemos explicar, un espíritu. Exactamente, entonces en Hechos capítulo 1, ellos ven a Jesús subiendo en la nube en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Cuando él estaba, según leíamos, hablamos de Juan 20, decía, todavía no ha ascendido al Padre, todavía no había sido glorificado. La glorificación es después. Y en Hechos 1, cuando ellos ven al Señor subiendo, es en cuerpo glorificado, ¿verdad? No es glorificado ese cuerpo. La No entiendo, glorificación explícame. ¿Perdón? Explícame esa parte, porque ellos ven un cuerpo subir. No, la glorificación es en el cielo, no aquí en la tierra, Luis. Bueno, otra vez, ¿qué es cuerpo glorificado? El cuerpo glorificado, como te decía yo, tiene que ser un espíritu, pero una forma de vida que no entendemos. No es un cuerpo carnal, porque en la iglesia evangélica se habla de un cuerpo carnal que es glorificado, cosa que en la Biblia no dice. Solamente la Biblia Bueno, habla de la glorificación. bueno, mira, 20 de Juan, versículo 17, porque ahí no dice que no he subido a mi Padre porque no me ha glorificado. Él dice, suéltame, subo a mi Padre y vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Dime, ¿dónde está lo de glorificado? Bueno, ahora no sabría acordarme de ese texto para poder respaldarlo, ¿no? Pero Entonces, ¿cómo presentan ustedes la resurrección de nosotros corporal? O sea, la de la iglesia. resurrección corporal, o sea, la resurrección, como dice 1 Corintios 15, versículo 50 y tanto, 52 en adelante, 55 me parece, dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que ese cuerpo muere, así igual como el de nuestro Señor, y son resucitados en espíritu, al igual que nuestro Señor. Así que la glorificación no es la carne. Es que tú sabías que la palabra carne es sar, ¿no? En griego, y la palabra cuerpo es soma. Y en este momento estamos hablando en el sentido de soma, que es cuerpo, no de carne. ¿Me entiendes? Entonces, en este preciso, bueno, aunque yo tengo que preguntarte, entonces en el preciso momento, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que lo iba a leer, esta gente que va a ser resucitada, ¿cómo va a ser resucitada? Va a ser resucitada en espíritu. Pero es que él se fue, o sea, en el libro de los Hechos presenta a un cuerpo, vamos a colocar nada más un cuerpo, y en Primera de Tesalonicenses dice la palabra parusia, que ya tú mismo me diste lógico, es la venida de él, corporal, y también el verbo que lo nombraste, ergamai, pero en lo que es el sustantivo parusia, que es avenimiento, habla de resurrección también, de los cuerpos, o sea, de los cuerpos que están aquí, los que durmieron, y la pregunta sería, entonces, ¿cómo va a ser esa resurrección? ¿Puro espíritu? Bueno, exactamente cómo no, eso son cosas que no sabemos, Luis, pero lo que sí te puedo decir es que no puede ser en carne y hueso. La carne y hueso no corresponde al cielo.
No, es que la palabra carne es sal. Ahora, en Juan capítulo 5 también me habla de la resurrección de los sepulcros. Oirán su voz, dice el Señor, y los que han muerto resucitarán. Los que están en el sepulcro. ¿Entiendes? Entonces la pregunta es, vuelvo y lo repito, ¿cómo es esto? Esa Claro, secuencia, mira, ¿cómo se presenta? nosotros creemos en dos resurrecciones, como dice la Biblia. Una resurrección celestial, los que gobiernan con el Señor en el cielo, y una resurrección en la tierra, como dices tú, Juan 5:28. Ajá. Según Colosenses 2:9, Un minuto. revela, déjame preguntar esto ya, revela que se presentó su totalidad deidad corporal, el Señor corporalmente. Ahora, ¿es necesario desechar lo corporal por lo espiritual? Es la pregunta. ¿Cómo así? Bueno, recordemos que Jesucristo tiene un cuerpo, o sea, no es incorpóreo. Así que él tiene que manifestar de alguna forma la gloria de Dios, y de hecho lo hace, como dice Hebreos, ¿me entiendes? Sí, vamos a dejarlo hasta aquí entonces, para que vengas tú entonces. Dale, moderador. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Luis Alfinger ha concluido su tiempo de interrogatorio libre. Se va preparando por su parte Leonardo para sus 10 minutos de interrogatorio, en este caso hacia Luis Alfinger. Adelante, empiece con sus preguntas, Leonardo. Ya, muy bien. Voy a listar un poquito. Yo tengo varias dudas. Jesucristo, él antes de venir a la tierra, poseía un cuerpo carnal. ¿No? No poseía, ¿cierto? Como dice Juan 1. Entonces, aquí están los problemas. Como te decía al principio, Jesucristo para usted es Dios. Entonces, Jesucristo antes no tenía un cuerpo carnal, no tenía. Pero Gálatas después, 4:4. Ajá. posee un cuerpo carnal, como dice Juan 1:14, como hablábamos recién. Entonces, Sí. muta a Dios por preguntar, o no sé qué otra palabra se puede usar que no sea ofensiva. ¿Cambia a Dios? No, porque estaría saliéndote del tema. Es Recuerda nuestro que tema. estamos hablando del cuerpo y la venida de nuestro Señor, porque queremos saber si es corporal o Claro que es espiritual. corporal. Juan 1:14. Pero entonces nuestro Dios cuando venga muta, porque Jesucristo es Dios, dicen. Tú le estás colocando la palabra mutar. O Porque cambia. Juan 1:14 te lo dice. ¿Quién cambia? No, él es inmutable. No, Santiago es capítulo inmutable. 1. Entonces, su vuelta tiene que ser espiritual. Lo vamos a dejar hasta ahí. Te voy a hacer otras preguntas. Pueden buscar también Santiago 1:17. Dice que Dios no cambia. Estamos de acuerdo con Luis, por eso también. Si Jesús viene sobre las nubes, ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vieron los discípulos? Como se les explica en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11, exactamente se les explica de esta manera, y en Apocalipsis 1:7, el apóstol Juan dice en el libro de Revelaciones que todo ojo lo verá, porque habla de omnisciencia. Pero mira, piensa un poco, pensemos, el Señor estaba a lo mejor a su nivel, y de pronto dice que empezó a ser alzado, ¿cierto? A su nivel, empezó a ser alzado. Entonces, a poca distancia, ¿tú crees que lo veía? Cuando ya estaba, no sé, unos 50 metros, porque dice que estaba sobre la nube o estaba debajo de la nube. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo es omnisciente y omnipresente. Claro, pero si estaba sobre la nube o abajo de la nube, porque hay que imaginarse cuando el Señor iba ascendiendo, yo me lo imagino, ¿eh? Iba ascendiendo. Tu presencia va a ser visible para todos, porque todo ojo lo verá. Todo ojo significa todo el mundo. Y dice todo linaje y dice los que lo traspasaron en su primera parte del versículo, y después dice nación y linaje. Luis, por favor, sé conciso y Leonardo formula las preguntas.
Sí, No mira, argumente, solo pregunte. respecto a lo que está argumentando aquí el varón, ¿qué opinas tú de Efesios 1:18 respecto a los ojos del entendimiento? Ahí en Efesios 1:18, si tú lo buscas, ahí dice que uno puede ver con el ojo del entendimiento, dice la Valera. ¿No será que se refiere a eso respecto a toda la argumentación que hemos hablado? A lo mejor cuando todo ojo lo verá, se refiere al entendimiento, que todos van a entender eso. ¿No crees que sea así? ¿O crees que puede ser una Para que posibilidad? lo leo, ¿no? Lo leo, permíteme leerlo. En su versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y revelación, de eso está hablando. Versículo 17, Pero después mira, habla del ojo del el entendimiento. punto, Luis, es si yo te estoy dando como una opción, o sea, ¿no será que a lo mejor eso que todo ojo lo verá, a lo mejor se refiere también al ojo del entendimiento, ojos del corazón, me parece que dice textualmente? ¿No será eso? Porque estás hablando de un contexto que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Mira, te voy a hacer una pregunta, Luis, para salir un poquito de esa parte. Jesús, bueno, dijimos que era invisible en el cielo, ¿cierto? Era invisible, estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? ¿Cierto? Repite la pregunta, Jesús, repite Pero la estamos de pregunta. acuerdo que Jesús antes era invisible en el cielo, antes de venir a la tierra, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Nosotros presentamos a Jesús como Dios. Claro, pero antes era invisible porque era un espíritu, ¿no? El punto, bueno, me Entonces, parece que no me entiende bien el punto. En Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, Dios no tiene imagen, bueno, al menos una imagen que el ser humano pueda ver. Entonces, ¿qué imagen le vamos a ver cuando venga? Porque estamos hablando de una imagen corporal. ¿Qué le vamos a ver? ¿Lo vamos a poder ver según lo que dice Colosenses 1:15? bueno, ¿O qué piensas? permíteme responder. Entonces, volvemos otra vez a los mismos versículos, porque la imagen que presenta es la de Juan 1:14, la de la imagen de Génesis que se le dio también a Adán. Entonces estamos hablando de su venida así como él se fue. Claro, pero mira, ahí dice, así como se fue, del mismo modo, aparece, a ver, déjame si tengo aquí la palabra, aparece una palabra griega que es tropos, de lo mismo que, como dice el Strong, o del modo o estilo, o de la misma forma. Y por eso yo al principio comencé hablándote de eso, porque si Jesús estaba sobre una nube, al elevarse ya no se veía absolutamente nada, pues, Luis. ¿Cómo vas a poder verlo si él estaba sobre las nubes y por las nubes uno no puede ver para el otro lado? Porque ¿O se puede? creemos en un cielo que no es material. Juan lo ve en 4 de Apocalipsis, capítulo 5, donde lo describe. Pero, ¿qué entiendes tú cuando dice que viene sobre las nubes? ¿Qué idea comunica o qué ideas piensas que comunica tú de manera breve? Puede decir que viene sobre. Comunica la de primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde aparece la palabra parusia. Ya, o sea que cuando se habla de la nube se está hablando de parusia. Mira, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros lo que vivimos hablando de su venida. Ahí lo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, etc. Mira, yo te mencionaba en mi disertación lo que le pasó a Pablo. Dice que Pablo quedó ciego cuando vio al Señor y cuando venga nuestro Señor, los malos van a quedar ciegos también, como dice Hechos 9. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Él no va a venir con el mismo punto de la vez pasada. Hebreos 9, 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación al pecado. ¿Viste? Hablando de juicio. Sí, pero yo no estoy hablando de que Jesús sea pecador, porque yo estoy hablando de Hechos 9, cuando Jesús ya estaba glorificado. Cuando ya estaba glorificado, se manifestó. Es que ahí no está hablando de segunda venida, en Hechos 9. Yo estoy hablando de la segunda venida. Entonces, si Jesucristo es poderoso, ¿y cómo va a venir como Él es? Que todo el mundo quedaría ciego, si es que no se muere, ¿no? ¿Y aunque por debería qué? morir, ¿no? Dime por qué. Porque es Dios. Ay, perdón, disculpa.
Disculpa, Por disculpa. eso, No, si no está quedaríamos bien. ciegos. No, no quedaríamos ciegos porque volvemos al punto de la resurrección, porque ahí seríamos también como Él. Ahí lo dice también. Ahí seremos como Él. Al versículo 17 lo dice, y estaremos siempre con Él. Es la resurrección. Bien, aquí tengo otras preguntas más. Mira, aquí hay un punto interesante que tengo apuntado. En Apocalipsis 1.7 dice, ¿quién o quiénes verán a Jesús? Según Apocalipsis 1.7. Lo has leído, ahí dice que todo ojo lo verá, he aquí, yo, dice, he aquí Un viene con las minuto. nubes, todo ojo lo verá, los que lo traspasaron. ¿Los que lo traspasaron verán al Señor? Esa es la pregunta. Sí, Lo sí, verán. sí, Pero lo que los traspasaron fueron los romanos, o sea que va a haber una resurrección a la venida. sí, Pero la resurrección exacto. de los malos no será después de los 1000 años, porque la primera Volvemos, resurrección, perdón, volvemos a Tesalonicense. Tesalonicense me habla qué pasó con los que estaban durmiendo. De eso pero me los que habla. los Y ellos están traspasaron durmiendo. son malos o son buenos. Eso tiene que ver con el juicio para condenación. Mateo La Biblia nos 25. muestra que si son malos, entonces eso tiene que tener algún significado. Eso es a el punto que quería llegar Luis. Ajá. Dale, que te queda un minuto. Claro. Entonces, pues, yo te decía que la resurrección es después de los 1000 años, imagina. Entonces, ¿cómo van a resucitar a estas personas malas cuando sea la venida? Bueno, yo creo en ¿Pasa lo que algo? dice la Biblia. Yo creo en lo que dice aquí. No, es que ahí nos Tiempo, dice, tiempo, 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 tiempo. Ok, bendito sea el Señor. Hemos básicamente concluido el debate. El debate se ha desarrollado. Voy a repetirlo por alguno que pudiera haberse enlazado un poco tarde. Los primeros 10 minutos fueron exclusivamente de exposición. Cada uno presentó su tesis. En los siguientes 10 minutos, los exponentes tenían la misión de refutar la tesis defendida en los 10 minutos iniciales. Y ahorita hemos concluido con la ronda de interrogatorio libre, donde cada uno por 10 minutos hizo el mayor número posible de preguntas sobre el tema, por supuesto, a su oponente, empezando en el señor Luis Alfinger y concluyendo el señor Leonardo Septuaginta. ¿Qué resta? Bueno, resta solamente despedirse, si quieren enviar saludos, no van a hacer alusión a ningún argumento, el debate ya ha concluido, solamente van a despedirse, para ello van a tener un máximo de 2 minutos y empieza el mismo que comenzó en cada ronda. El señor Luis Alfinger tiene 2 minutos para despedirse. Dios te bendiga, Omar. Omar García, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias al hermano David Tavilo. Espero que también se meta aquí en el video para que también haga su despedida. Muchas gracias a Leo. Leo me cae bien y yo sé que yo también le caigo bien. Él viene otro debate. Esto es la despedida, pero lógicamente en el segundo debate hablaremos de ese año de 1914, pero más que todo histórico. Este fue bíblico. Entonces, muchas gracias a aquellos que vayan a ver el video. Muchas gracias a todos aquellos que están ahorita viendo el video. Sea para la gloria de Dios siempre. Saludos desde aquí, desde Venezuela. Y que todo se haga para la gloria de Dios. Amén. Ok, muchísimas gracias Luis Alfinger. Vamos ahora a escuchar al señor Leonardo Septuaginto, el cual contará igualmente con un máximo de 2 minutos para despedirse. Estos 2 minutos pueden ser empleados para enviar saludos, hacer algún anuncio, menos para retomar algún argumento, porque como ya lo decía, el debate ha concluido. Así es que adelante, Leonardo, tienes 2 minutos. bueno, gracias Omar, gracias por esta oportunidad. Vemos que analizar los temas, ¿cierto? Es siempre un poco complejo,
pero Luis mostró bastante respeto, pudimos llegar bien, fue como una conversación. Así que animamos a los que se hayan metido al final, vean el debate, porque estaba bastante interesante y esperamos tener más debates con amigo Luis, porque fue bastante respetuoso. Así que quedé bien conforme, Luis, y gracias por la oportunidad. Excelente. Sí, sin lugar a dudas fue un debate de altura, con mucho respeto. No hubo básicamente, estuvo totalmente exento este debate, cosa muy difícil hoy en día. Así que esto es algo positivo y digno de ser imitado. El debate no tuvo que degenerarse en ataques personales, en el uso de descalificativos ni nada por el estilo. Cada uno trató de argumentar y de contraargumentar, pero de una manera respetuosa, y los felicito a ambos por ello, tanto a Luis Alfinger, cristiano protestante, como al señor Leonardo Septuaginto, que es miembro de los Testigos de Jehová. Bueno, también damos las gracias al dueño, al anfitrión de este canal, Defiende tu Fe, canal oficial, el hermano David Guantavilo, si puede entrar para cerrar la transmisión y hacer los saludos, porque yo no he podido enviar saludos, no sé, no tengo la menor idea de quiénes están conectados y quiénes están comentando, si están enviando saludos, porque lo estoy haciendo desde mi celular y no puedo ver los chats. Así que si el hermano David Guantavilo nos hace el trabajo antes de cerrar la transmisión de enviar saludos, pues vamos a estar todavía más agradecidos. Hermano Tavilo, si nos está escuchando, por favor, se le solicita. Y bueno, como ya han anunciado Luis Alfinger y ha confirmado Leonardo, se va a venir un próximo debate. Luego se estarán haciendo los anuncios sobre otro tema, creo que es el año 1914, etcétera, siempre con el Luis Alfinger y con el señor Leonardo Septuaginto, que van a estar debatiendo. Y que bueno, esperemos que más testigos de Jehová se estén sumando a estos debates. Sabemos que los testigos de Jehová se caracterizan por ser personas muy respetuosas. Eso es algo laudatorio y algo que lamentablemente es poco visto hoy en día en las redes. Es que bueno que se están animando los testigos de Jehová. Yo he visto debates de testigos de Jehová, pero cada vez se están animando más. Esto es muy provechoso, estos diálogos, más que debates, diálogos donde cada uno expone sus creencias, da razones de su fe, argumenta, justifica y también refuta, pero todo con mucho respeto. Parece que el hermano David Guantavilo se fue de vacaciones. Parece que se nos fue de vacaciones. Por favor, si no sé si alguien puede contactarse, escribirle el Messenger al hermano o el que tenga su WhatsApp y acordarle que el debate ha terminado, ha concluido y que pues tiene que cerrar la transmisión, no sin antes, ¿verdad?, enviar unos saludos bien merecidos a los fieles telespectadores, a los que han estado siguiendo esta transmisión, a favor de uno de los expositores, como a aquellos que estaban en contra de la tesis defendida por alguno de ellos. David Iván Tavilo, se nos habrá dormido. Sé que allá en Chile, mi país, Nicaragua, de donde procedo y donde vivo, son las 8:25, es temprano, pero sé que en Chile son 3 horas de diferencia
Es decir, que ahorita mismo son las 11:25. ¿Será que David Vantavilo se dio una siesta y se terminó durmiendo? Por favor, lo necesitamos para que cierre la transmisión. ¿Vas a decir algo, Luis? Bueno, yo te digo para que, o sea, Leonardo se vaya, porque es tarde. Bueno, aquí en Venezuela son las 10:25 y supongo que allá son las 11:25. Entonces, para que salgamos y bueno, ¿De dónde es Leonardo? ¿De dónde eres, Leonardo? Yo soy de Chile. Oh, tú también eres chileno, tú debes de estar con muchos sueños, Leonardo. Bueno, si tú quieres ya, el debate ya formalmente y oficialmente ha concluido, así que si gustas, si es tu deseo retirarte por lo tardío que es, no hay ningún problema. Bueno, no sé si se salió, parece Luis Alfinger. Sí, me retiro. Muchas gracias. Ok, Leonardo, bendiciones y hasta luego. Ok, ahora me he quedado solo y ni siquiera puedo ver sus comentarios, no puedo interactuar con ustedes. El hermano Tavilo se ha olvidado o ha tenido algún inconveniente que le ha impedido hacerse presente, pero la transmisión está por cerrar. Yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Yo soy un invitado. Solamente he moderado este debate que ha concluido, debate que ha sido muy respetuoso. Eso es algo digno de mención y digno sobre todo de imitación. Así es que no sé si Luis perdió la conexión. También en Venezuela ya es algo tarde, son las 10:27 en la nación sudamericana bolivariana de Venezuela. Así es que, hermanos y amigos que están todavía sintonizando, pues animándoles a continuar viendo y discerniendo de todo lo que se dice en estos debates. Como dice San Pablo, escudriñándolo todo y reteniendo lo bueno. Lo bueno venga de donde venga, desechando lo malo, venga de donde venga. David Vantavilo, el gran ausente. ¿Qué se nos hizo el hermano, nuestro querido hermano David Vantavilo? Un joven talentoso, inteligente, perspicaz, muy buen apologeta, un gran prospecto para las grandes ligas de la apologética, ¿verdad? Pero que me está haciendo trabajar horas extra, digamos, porque esta transmisión se debió de cerrar hace algunos minutos. Si alguien puede notificarle, por favor, con urgencia a Tavilo, que se presente, que venga a cerrar la transmisión, yo le estaré muy agradecido. Porque no puedo cerrar la transmisión. La transmisión solo la pueden cerrar los administradores de este canal. Yo soy un invitado solamente, así que por favor, si alguien le puede avisar a nuestro hermano David Vantavilo para que se haga presente y cierre esta transmisión. Yo por mi parte, pues quiero anunciarles que tenía programado para este próximo 29 de enero un debate con el apologeta católico Marroper Calvo, con el que ya he debatido en 4 ocasiones. Ya hemos debatido mucho, pero vamos a tener un quinto debate que estaba destinado
a realizarse este próximo 29 de enero, el domingo creo que es 29 de enero, pero que se ha pospuesto, se ha trasladado para, déjenme ver, yo creo que es el 15 de febrero. La razón es que debido a la muerte, el sensible fallecimiento del papá Mónico Vázquez, director de Huella Católica, en solidaridad con él, todos los miembros de Huella Católica han decidido no llevar a cabo ningún debate en este mes de enero, y más Robert Calvo, como ustedes sabrán, pues es parte del equipo de Huella Católica. Por tanto, el debate programado para este 29 de enero se pospone y se reprograma para el 15 de febrero. El tema a debatir es uno de los más candentes, es uno de los principales puntos de controversia, de diferencia y de separación entre católico y protestante, y es el tema sobre la sola escritura. También estaré desarrollando algunas enseñanzas. Están invitados para seguir las transmisiones que estaré llevando a cabo desde mi canal. Mi canal se llama Debates Bíblicos, Enseñanzas Cristianas y más. Porque la idea es que en esta pequeña plataforma que estoy dirigiendo, pues no solamente podamos llevar a cabo debates, sino que también podamos desarrollar enseñanzas que creemos que son útiles y necesarias para el pueblo del Señor. Pasado domingo estuvimos hablando, justamente ayer, sobre una cuestión también polémica, y es la siguiente: ¿ama Dios a todos de la misma manera? Es decir, Dios ama igualmente al justo como al injusto, al hijo de Dios como el que no lo es y como el que nunca lo será. Y tuve la fortuna de compartir el espacio con un buen hermano y un camarada, el hermano Fabián Gutiérrez. Hablamos un poco sobre las razones por las cuales los reformados, los calvinistas, sostenemos que Dios, si bien ama a todos, a todas sus criaturas, a toda su creación, sin embargo, ama con amor superlativo, con amor especial, con amor salvífico, con amor cualitativamente diferente a los suyos. Así como nosotros, los seres humanos, que si bien como imitadores de Dios tenemos el mandamiento de amar a nuestro prójimo, incluyendo el enemigo, no obstante, de ninguna manera la Biblia nos demanda, nos exige amar a ese enemigo, a ese prójimo, tal como amamos a los seres más queridos, como son los padres, la esposa, el esposo, los hijos. Nadie ama a su enemigo con el mismo amor con que ama a sus hijos. Pues algo parecido pasa en el caso de Dios con relación a su creación. Él ama a todas sus criaturas, pero por supuesto que a sus hijos los ama de una manera diferente. Y eso lo podemos ver a lo largo de la Escritura. Dios amó más a Israel que al resto de las naciones, no porque Israel lo mereciera, no por mérito de ningún tipo. Israel es un ejemplo preclaro
paradigmático de ese amor por excelencia que Dios tiene por los escogidos, distinto cualitativamente del que tiene por el resto de su creación. También lo podemos ver en la iglesia, que es el Israel espiritual. Dice Efesios 5:25 que Cristo amó a la iglesia, no al mundo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ese es el modelo que tienen los esposos, amar sacrificialmente a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. O sea, el amor de Cristo por su iglesia de ninguna manera puede ser del mismo tipo que el amor por el resto de los hombres que no son parte de la iglesia, que mueren sin serlo. La escritura también afirma ese famoso e incontrovertible texto bíblico de Romanos 9:13, donde dice la escritura: a Jacob amé, refiriéndose al patriarca, más a Esaú, su hermano gemelo, aborrecí. Y algunos exegetas interpretan ese aborrecí como un modismo, como un hebraísmo que denota amar menos. Pues bien, si en este contexto aborrecer significa amar menos, pues entonces cuando Romanos 9:13 dice San Pablo, haciendo referencia a una cita del Antiguo Testamento, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, tenemos que traducirlo: más a Esaú amé menos. Ese amar menos es lo que nosotros entendemos y defendemos como un amor cualitativamente distinto, inferior del amor que Dios tiene por los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Sus hijos, su pueblo, su iglesia, su rebaño, su esposa, ¿verdad? Como es presentada también en la iglesia, etcétera. Bueno, voy a apagar el micrófono mientras viene el hermano Tabilo, no sé qué le ha pasado. Me despido, que Dios los bendiga. Gracias por la sintonía. Y bueno, estén pendientes de los debates que se estarán llevando a cabo en este y otros canales cristianos. Bendiciones.